bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo espacio del Rincón de la Salita. Hoy, desde esta biblioteca virtual, damos cuenta del contenido de este programa. Nos visitará un gran escritor cordobés, andaluz, llamado Conrado Castilla. Nos hablará sobre su nuevo libro, sus anteriores trabajos y, cómo no, dejará un vestigio de su buena esencia como persona. Eso será en nuestro espacio Pastas y Café. Pero previamente, en nuestro espacio El Escritorio, mencionaremos y haremos incursión sobre algunos de los escritores más relevantes de la historia. Así que, sin duda alguna, creo que nos merecerá la pena ver y escuchar este nuevo programa. Sin más dilación, comenzamos. Es para que la vivas, la sientas cerca de ti. Algunas de las personas más influyentes de la historia no fueron solo dictadores o guerreros, sino también artistas de la pluma. Personas que captaron la belleza del mundo y la raza humana y que dieron forma a la historia, inspirándose en eventos históricos o exteriorizando en papel su más álgida creatividad de una forma muy profunda. Hoy, en el escritorio, mencionamos algunos de los mejores escritores de todos los tiempos. Empezamos por William Shakespeare. Todas las obras de este autor son de una genialidad absoluta. No en vano, Shakespeare es considerado el mejor escritor de lengua inglesa y el mejor dramaturgo de toda la historia de la literatura. Los personajes, la historia y el lenguaje se han apoderado de los lectores durante cientos de años y han contribuido enormemente a moldear la cultura moderna. Se trata de obras atemporales que han sido traducidas a todos los idiomas principales y aún se disfrutan en todo el mundo. Títulos imprescindibles como Hamlet, Romeo y Julieta, Macbeth o Mucho ruido y pocas nueces. Continuamos con Miguel de Cervantes. Considerado como la máxima figura de la literatura española, es reconocido por haber tenido un gran impacto en la lengua española, tanto así que muchas veces se le llama la lengua de Cervantes. Fue novelista, poeta, dramaturgo e incluso soldado. Vivió durante la época conocida como el Siglo de Oro, un periodo de prosperidad en la renovación cultural de España. Cervantes es conocido a nivel mundial por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, considerada como la primera novela moderna. El libro se editó en 2 volúmenes y es la obra más editada y traducida de la historia después de la Biblia. ¿Cuántos escritores causan tal impacto que el nombre de este autor se convierte en un adjetivo que describe obras que recuerdan a su propio estilo? Franz Kafka. En estos días, cada vez que una historia toma un giro surrealista o horrible, que pone de relieve la complejidad invencible de un sistema sin rostro, lo llamamos kafkiano. El proceso o la metamorfosis son algunos de sus libros más relevantes. Las historias de Franz Kafka sondean las áreas más oscuras y menos transitadas de la condición humana. Sus obras le valieron la reputación de ser
uno de los escritores más fabulosos del siglo XX. Continuamos con Charles Darwin. Es imposible subestimar el impacto o la importancia del trabajo de este autor. Como científico en el siglo XX, su teoría de la revolución, la ascendencia animal común, han atraído a los lectores desde entonces. Escribió varios libros sobre este campo, pero el más conocido es probablemente El origen de las especies, de 1859, que sentó las bases de la biología evolutiva y cambió el mundo para siempre. El impacto en el estudio científico y la doctrina religiosa fue absolutamente masivo. Virginia Woolf fue una mítica escritora británica. Nació en 1882. Nunca fue a la escuela. Sin embargo, desarrolló su carrera literaria durante el periodo de entreguerras y años posteriores, y sus obras se transformaron en bandera del movimiento feminista, traspasando así fronteras. Sus obras más famosas incluyen La señora Dalloway, Alfaro o Las olas. Se suicidó el 28 de marzo de 1941, padecía trastorno bipolar. El estadounidense Stephen King es uno de los autores más destacados de nuestro tiempo. Ha escrito más de 60 novelas diferentes en los géneros de terror, suspense y ciencia ficción. Ganador de multitud de premios, sus obras son atemporales y los lectores las seguirán disfrutando durante muchos años más en el futuro. Incluso las personas que nunca han leído sus libros han oído hablar de él a través de diversas películas. De entre sus muchas novelas podemos destacar Carrie, Misery, Heat o El Resplandor. La autora británica Agatha Christie escribió 66 novelas de detectives. Incluso escribió la obra de teatro más larga del mundo, The Mousetrap, la ratonera. Es una de las autoras más famosas de todos los tiempos. Nos dejó perlas literarias como 10 negritos, Asesinato en el Orient Express o Un cadáver en la biblioteca. Por último, mencionamos a Gabriel García Márquez. Con su gran obra 100 años de soledad, el colombiano vendió más de 50 millones de copias. Esta novela mágica realista sigue a la familia Buendía, los fundadores de Macondo, una metáfora de su propio país natal. Fue traducido a 37 idiomas. Este libro es un ejemplo primordial del boom literario latinoamericano de los años 60 y 70. Otras obras imprescindibles de García Márquez son Del amor y otros demonios, El amor en los tiempos del cólera o Crónica de una muerte anunciada. El Rincón de la Salita, tu espacio cultural, un lugar para soñar. Estad atentos a la imagen que ahora aparece a continuación, donde aparecen los datos para todos aquellos y aquellas que queráis participar de forma puntual en el programa o queráis enviarnos vuestras dudas o sugerencias. Conéctate con nosotros. Resiliencia en el silencio, es una novela de Antonio del Castillo. Una historia que te hará recordar la mejor esencia del ser humano, que te transportará al enigma y la belleza del planeta Tierra. Hazte ya con tu ejemplar.
Hoy entrevistamos al escritor y profesor Conrado Castilla Rubio. Nació en Pozoblanco, Córdoba, en 1963. Es profesor de Geografía e Historia, miembro de la Asociación Cultural Naufragio. Ha participado en diversos recitales y actividades organizadas por dicha asociación, formando parte del consejo de redacción de su revista Saigón. Su primer libro se publicó en 1998, titulado Desde aquí, Cuadernos del Gallo número 23, en el que se recogen los editoriales y textos periodísticos escritos en los años anteriores en diversas publicaciones de Los Pedroches, su tierra natal, y de Córdoba. Ha publicado los poemarios Tres esquinas y una más, Del tiempo que va y viene, Cuando no tenga presente, y su último trabajo, Haikus del canto y del agua. Ha colaborado en las revistas literarias El Rincón del Haiku, Revista Saigón, Lucena Cabra, La Ballesta de Papel, Priego de Córdoba, y Aldaba, en Sevilla. Se le suma un aval más, por haber publicado diversos artículos relacionados con la investigación histórico-geográfica de los Pedroches y sobre el patrimonio cultural andaluz y lucentino, que ha culminado con la edición del libro Itinerarios sobre el patrimonio histórico de Lucena, en 2014. Gestiona el blog La Luna del Hereje. Ahora, con su último trabajo, el poemario Haikus del canto y del agua, formado por haikus, poemas de origen japonés, intenta hacer incursión a la belleza de las estaciones del año, enriqueciendo su obra con bellas ilustraciones creadas por la pintora y poetisa granadina Marijose Muñoz Rubio. Buenas tardes, Conrado, y bienvenido al Rincón de la Salita. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Estupendo. Estoy encantado de estar en tu rincón con Radiofónico. Gracias, Conrado. El placer es nuestro. Siempre es un honor. El motivo que nos mueve aquí hoy a promover esta entrevista es para que tanto los oyentes fieles de este programa como toda persona que esté interesada en el arte y la cultura conozca de tus trabajos, más concretamente de tu último trabajo. Comenzamos por tu nueva obra, Haikus del canto y del agua. Háblanos de este poemario, Conrado. Pues mira, este poemario está compuesto por haiku, como dice su título, ¿vale? Y un haiku es un poema de origen japonés muy breve que está formado por 3 versos, de 5, de 7 y de 5 sílabas, en ese orden. Pero lo que puede parecer aparentemente ser algo sin mucha importancia, un haiku es mucho más que 17 sílabas, porque pese a su brevedad, se le va a unir el hecho de que hace alusión generalmente a las estaciones del año y a la realidad cotidiana de ese tiempo y de la naturaleza. Este tipo de poemas, como son muy sencillos, no tienen necesidad de ser explicados, sino que son una pequeña historia en sí mismos. De tal manera que, como decía uno de los grandes haikunistas, Basu, un haiku es algo que llega en un lugar y en un momento. Luego, cuando leamos algunos, pues los oyentes lo podrán perfectamente entender. Mi poemario está formado exclusivamente por haiku y está estructurado en 5 partes. Las 4 primeras están dedicadas a las estaciones del año, porque tengo que decir que son haiku de tipo ortodoxo, ¿vale? En el momento actual, haiku está en cierto modo de moda y bueno, pues se utilizan otros temas de carácter social o de carácter de cualquier otro tipo en cuanto a la temática, pero los más ortodoxos son los que se refieren a la naturaleza y al tiempo, ¿vale? De tal manera que yo lo he dividido en 4 partes, en realidad en 5 partes, y que se titulan El susurro de la golondrina, que hace referencia a la primavera, El dormitar del grillo, que hace referencia al verano, Las hojas caídas, que hace referencia al otoño, y El crepitar del fuego, que hace referencia al invierno. Y luego tiene una última parte a modo de epílogo que la he titulado De la rosa y la luna, ¿vale? Con el título, pues ya se busca adelantar el contenido de los temas que yo desarrollo en este libro, ¿vale? Pues aparece el sonido del agua, el canto de los pájaros, la luz de los atardeceres,
y lo que se busca es transmitir tranquilidad, sosiego, armonía, y en definitiva la admiración por la belleza, ¿vale? Eso es lo que aparecen aquí. En la última parte, en cambio, lo que se recogen son versos dedicados pues, a esas dos figuras literarias, la rosa y la luna, y también al agua, que siempre están presentes en mi obra de una manera o de otra. Sí quiero decir, en relación con este libro, que se completa con una serie de ilustraciones fruto de la mirada querida artista María José Muñoz, que ha reflejado cada estación del año con un ojo distinto, de tal manera que ha ido adecuando el color y el mensaje a cada una de las partes del libro. La primavera aparece en verde, mostrándonos el color vivo de la hoja, ¿vale? Y el revoloteo de los pájaros. Ha utilizado el color azul para el verano, donde se refleja el color del agua, el mar y los barcos que pasan. Para el otoño no podía ser de otra manera, ha elegido los tonos ocres, como fondo en el que va a escenificar un árbol a punto de quedarse desnudo tras la lluvia de hojas doradas. Y para el invierno ha elegido tonos violeta y ocres que nos van a mostrar la luz del invierno, el blanco del hielo, el frío, etcétera. Y para el epílogo ha creado una sugerente imagen de una rosa que está alumbrada por la luz de la luna. Estas imágenes lo que hacen es enriquecer mucho el libro, sin duda ninguna. Promete ser, como te comenté antes, seguramente un éxito total y tal como nos has explicado, como nos has expuesto, es una ofrenda tanto de alto nivel, tanto literario como pictórico. Maravilloso. Y María José Muñoz, gran pintora, gran poeta, estará en uno de nuestros programas, por supuesto. Quería preguntarte, ¿qué libro te ha llenado más de todos tus trabajos publicados? Hombre, yo creo que el que quizás me ha llenado más ha sido el anterior a este. En realidad, estos textos estaban escritos desde hace mucho tiempo. Han sido ahora cuando se han recopilado y se han publicado. Pero quizás mi libro anterior a este, que se titula Cuando no tenga presente, y que tuvimos el gusto de presentar ahí en el Ateneo, contigo, ¿no? Sí, y con María José y con otros amigos, sí. Pues yo creo que es quizás el que más me ha llenado, porque en ese libro, en cierto modo, se consolida la línea que yo había iniciado pues desde mi juventud, cuando empecé a escribir poemas, ¿no? Y que se fueron recogiendo en los poemarios anteriores, tanto en los temas como en el estilo. Pero además, yo creo que ese libro, y bueno, me lo han dicho así también, pues muchos lectores, ¿no? Y gente que ha hecho reseñas y críticas sobre él, que supone un salto cualitativo con respecto a los poemas escritos anteriormente, porque se profundizan más en determinados temas, el tratamiento formal es quizá más maduro, más elaborado que los anteriores. Y en definitiva, yo considero el libro más autobiográfico, ¿vale? De los que yo he publicado. Yo encuentro aquí mi voz, encuentro mi estilo, ¿vale? Y es por ello que en mi siguiente libro he querido publicar algo que fuera totalmente diferente, que es este libro de haiku que tenemos ahora entre manos. Ajá. Siempre se gana en experiencia, ¿no? Después de sí, la verdad que sí. Bien, seguramente vendrá reflejado. Como le comenté anteriormente a nuestros oyentes, que aparte de ser artista, poeta, pues eres docente, profesor, y esta pregunta va un poquito en alusión a eso. ¿Planificas tus trabajos, en este caso literarios, al detalle antes de escribir, como cuando preparas tu metodología a la hora de organizar una clase, o dejas que fluya de forma espontánea, Conrado? Hombre, no, generalmente dejo que fluya espontáneamente y una vez que lo escribo, lo reviso pues muchas veces, directamente lo tacho, ¿no? Y vuelvo a escribirlo hasta que responda a lo que yo quiero expresar. Lo que sí suelo buscar es que los poemas tengan un hilo conductor o que tengan aspectos de un mismo tema, pero eso ya lo organizo después, ¿vale? Cuando tengo una serie de poemas pues escritos. Gracias por tu respuesta. ¿Tienes alguna extravagancia de forma previa, digamos, a la hora de sentarte a escribir? No, ninguna en particular. Simplemente cuando se me ocurre algo, me pongo a anotarlo, pues hasta que le doy la estructura y la forma definitiva y ya está. Muy bien. ¿Qué consejo, si eres persona de dar consejos, claro, le darías a los nuevos escritores?
Pero yo no me gusta dar consejos, pero en este caso sí les digo, y se los digo también mucho a mis alumnos, ¿no? Que lean mucho, que escriban si quieren y pueden, que escuchen la voz de otros poetas y de otros escritores, tanto a los clásicos como a los actuales, y que indaguen en su vida, en sí mismos y en lo que les rodea. Que una buena formación académica siempre es importante, ¿vale? Pero creo que no es suficiente para mostrar lo que uno desea mostrar. Y finalmente les recomiendo que cuando lo consideren adecuado, pues lo hagan público, si lo tienen a bien, para que otras personas pues puedan leerlo y entender lo que, bueno, pues lo que hayan escrito. Muy bien, buen consejo. Esta pregunta un poquito más a nivel personal. ¿Qué te llena más? ¿Ser literato o docente? Hombre, eso es un poco complicado, ¿vale? Son facetas diferentes de mi vida. La docencia es mi labor profesional, yo creo que es mi vocación, a la que vengo dedicándome desde hace ya 25 años. En cambio, la literatura es una afición, empezó como una afición que desde muy joven he ido desarrollando, teniendo luego la ocasión de publicar buena parte de lo que he escrito. De tal manera que la lectura pues me llevó a la escritura. Pero también tengo que decir que mi labor profesional no está reñida con la literatura, todo al contrario, porque yo muchas veces utilizo obras literarias, textos, para hacer comprender a mis alumnos y a mis alumnas distintos aspectos de la historia. La historia es mi especialidad, ¿vale? Y entonces yo utilizo la literatura como una herramienta también. Pero además en este curso he entrado a formar parte de un programa de la Delegación de Educación de Córdoba, que se llama Escritores Docentes, que consiste en llevar a cabo encuentros literarios con alumnado de centros educativos de la provincia, ¿vale? Y bueno, pues aunque habitualmente son encuentros presenciales, pero bueno, pues este año se van a hacer telemáticos porque por la situación que estamos viviendo. Además, también he escrito pues, diversos textos que están inspirados en mi trabajo. Por ejemplo, de vez en cuando escribo lo que ya es unas cosillas, unos microrelatos que titulo Episodios del Insti, donde recojo algunas pinceladas, algunas anécdotas de mi trabajo. E incluso he escrito poemas dedicados a mis alumnos, cuando están, bueno, pues en algún momento determinado, pues se me ocurre alguna cosa, más bien con tono irónico, un poco por gastarle un poco de broma, ¿no? A ellos, por lo que puedo decir es que una labor complementa y enriquece a la otra sin duda ninguna. Pues como pueden percibir nuestros oyentes, es todo un torrente de talento y de creatividad. Felicidades, Conrado. Gracias. A ti siempre. ¿Dónde te pueden seguir toda persona interesada, nuestros oyentes, poder conocer y seguir tus trabajos literarios? Habitualmente mis libros están presentes en las principales librerías digitales, ¿no? Que se pueden encontrar y en las principales plataformas y sobre todo en las páginas web de las editoriales que los han publicado. Pero muchos de mis trabajos, ¿vale? Se pueden consultar e incluso descargar desde mi blog. Yo tengo un blog desde hace años donde recojo algunos pues muchos de esos trabajos que se titula el blog La Luna del Hereje. Donde he ido entrando pues prácticamente casi todo lo que he publicado en todos estos años, no solo literario, sino también pues algunos trabajos de investigación histórica o geográfica que he realizado o incluso algunos artículos de opinión que bueno, pues se han publicado en algunas revistas o simplemente las entradas que yo hago en mi propio blog y que ahí es donde se me puede seguir. Ya digo que incluso se pueden descargar algunos de mis libros desde ese blog. Perfecto. Todos los oyentes que nos están escuchando, he de decirle que siempre se suele plasmar los links de la persona que entrevistamos debajo de cada programa. ¿Qué te queda por hacer, Conrado? Pues siempre nos queda por hacer muchas cosas, ¿no? Pero vamos, en el plano literario, hombre, yo lo que creo que me queda por hacer es seguir escribiendo, y en lo posible, pues seguir dando a los lectores un poco de mí, ¿no? En cada uno de los poemas, que en definitiva es lo que venimos haciendo. Y quizás, pues a lo mejor insistir un poco más en los escritos en prosa, ¿vale? Yo no he escrito
no tengo muchos textos en prosa porque me he centrado fundamentalmente en la poesía y quizás ahí es como una asignatura pendiente para mí. Y bueno, en ello estoy. Antes de formularte la última cuestión, ¿querías aprovechar para hacer alguna reseña referente a tu nuevo hijo literario, como le llamo yo? Pues mira, sí quisiera decir que yo cuando, bueno, pues en mi época de juventud, en mi época de estudiante en la universidad, ¿vale? Pues leía mucho, escribía, y ahí se plasmó, pues aquello se plasmó muchos años después. Yo dejé de escribir porque, bueno, tenía otros temas en mi vida en aquel momento, ¿no? Había que buscarse el trabajo, las oposiciones y demás. Y durante muchos años, pues no escribí poesía, pero mucho tiempo después, cuando ya me vine coincidiendo con venirme a vivir a Lucena, donde resido ahora, ¿no? Ujú. Pues conocí a una persona magnífica, un gran poeta, tristemente desaparecida hace un año, con el que trabé, bueno, mucha amistad, también era profesor, en este caso profesor de literatura, que es Manuel Lara Cantizani, ¿vale? Y el libro está dedicado a él, porque él fue el que me enseñó y que me introdujo en la elaboración de haiku. Desgraciadamente ya digo que murió hace cerca de un año y entonces también este libro es un homenaje a él y está dedicado a él mismo. Este es un tipo, también quiero decir que este es un tipo de poemas que se está utilizando mucho ahora en los colegios y en los institutos para que los niños se introduzcan en la poesía. Porque al ser textos muy breves y muy sencillos, pues yo mismo lo he utilizado a veces con mis alumnos y lo utilizamos en la biblioteca y yo sé que los compañeros lo utilizan, ¿no? Sobre todo profesores de lengua, en esos talleres que organizan con sus alumnos, básicamente los alumnos de la ESO, ¿no? Que son los más pequeños, los que pues, están a los que conviene ir introduciendo también en la lectura y en la literatura. Y eso es interesante y eso se debe, ya te digo, en buena parte a que son muy sencillos, también requiere una cierta disciplina porque al tener un número determinado de versos y sobre todo de sílabas, pues le enseña también a controlar de alguna manera la forma de escribir. Con eso, mi libro, de alguna manera, lo que recoge es eso. Pues ya digo que todos estos haikus, la mayoría, fueron escritos hace años, en buena medida coincidiendo con mi trabajo, ¿no? Con mis alumnos y con el tiempo que compartí con este amigo, con Manuel Lara Cantizani, ¿vale? Que tanto, bueno, pues a tanto y a tanto nos ha enseñado a escribir haiku y que, bueno, pues que él y que hoy escribe mucha gente. Es decir, incluso grandes autores, grandes escritores actuales como Luis Alberto de Cuenca o Joan Margarit y han escrito haiku. Y todos ellos, pues, por su amistad muchas veces con Manolo Lara y bueno, Pues sin duda una interesante respuesta que le da aún más valor a tu obra literaria. Quisiera decirte que nos has honrado con una enseñanza a nivel lúdica, a nivel literaria bastante interesante, valga la redundancia, porque toda la gente que sea amante de la poesía, algunos de ellos a partir de hoy sabrán que hay mundo más allá de lo que es el soneto, de lo que es el romance, de lo que es la rima blanca. Así que te agradecemos y te auguramos muchísimo éxito. Antes de terminar, quería ponerte un poquito en entredicho. ¿Nos querrías declamar alguno de tus poemas pertenecientes, no sé, a este poemario tuyo? Aprovechar tu promoción o alguno de tus anteriores, lo que tú quieras, lo que te apetezca. Bueno, pues tengo seleccionado aquí algunos. Si te parece, puedo leer algún poema de cada uno de mis poemarios, ¿no? Y terminar con los haikus referentes al invierno, puesto que estamos en invierno, aunque, en fin, por la temperatura que está haciendo hoy, pues no lo parece, al menos aquí, ¿no? Pero te puedo terminar con ello. Perfecto. Entonces, de mi primer libro, que se titula A tres esquinas y una más, que sus contenidos están escritos en mi época de juventud, básicamente, he traído un poema que se titula Un verso, ¿vale? Todos los poemas tienen una pequeña historia. Y lo escribí porque hablando un día con una amiga mía, con Dolores, que es poetisa, pues decía que no entendía lo que yo escribía.
y le dediqué este poema a ella, que se titula, como ya digo, un verso, y que lleva una cita de César Pavese, que dice: «Perché un'acqua ben chiara que mostre persino la piedra», porque el agua es tan clara que muestra a su través la piedra. Viene a decir esa cita, ¿no? Ujú. Y el poema dice así: Cuando «Un verso cae a veces como la gota de lluvia, inesperado y solo, invisible y fugaz, armando poco a poco un poema sencillo, sin pretensiones. Así es mi verso, a duras penas trabajado, muchas veces vivido en el discurrir de la memoria, insuflando valor cada vez que pretendo olvidarme. Hay verso de tinta pintando estrellas en el agua limpia de la fuente nueva, donde incrustar gota a gota las sílabas mezcladas sin orden ni concierto. Todo está permitido al mágico hacedor de versos, anclado en el lecho de lava que fluye violentamente de muy adentro, como un hijo, formado con la sangre de dos vidas amantes. Muy bien. De mi libro, Del tiempo que va y viene, este tema, discurrir del tiempo, es recurrente en mis poemarios, ¿vale? Lo ha sido, aparece en el anterior, en este también, hasta en el título, incluso, o el tercero, cuando no tenga presente, pues está también haciendo referencia al tiempo, ¿vale? Y entonces, después de mucho tiempo sin escribir, pues publiqué este libro. Y en él se recoge un tema, un poema que, bueno, pues está dedicado para vosotros los granadinos, y esta maravillosa alhambra que tenéis, tenemos ahí en todo lo alto, en la colina, ¿no? de la Alhambra. Y bueno, pues dice así: «Al fondo de la alberca, cual espejo imperfecto, se asoma el reflejo del palacio indeleble, como sello de piedra fijado en una carta del tiempo que nos llega al caer la mañana, cuando el sol se nos muestra tras las luces de otoño. Y los caminos de agua que discurren tranquilos entre múltiples tonos de hojas caídas nos llevan a los arcos bajo techos volátiles que cual fuego de artificio engañan a nuestros ojos. Sangra la piedra por amor y traiciones en estancias ocultas y rincones del patio. Granados otoñales al rojo vivo, humedecidos por el esencio de la mañana. Y entre las piedras duermen frases de amor perdidas en el tiempo presente». Muy profundo, como todo buen poema. Este se me ocurrió pues viendo el Palacio de la Alberca de la Alhambra en una de las visitas que he tenido el gusto de disfrutar en ese magnífico espacio. Sí. Donde mi libro, Cuando no tenga presente, que fue el tercero, se publicó en el 2018, ¿vale? Pues está compuesto por numerosos poemas. Algunos de ellos son cortitos, ¿vale? Otros pues son más largos. Voy a empezar por uno que se titula Sin camino de vuelta. Una puerta entreabierta me marca el camino a la orilla de una playa desierta, pero yo no quiero traspasarla ahora que ya no tengo la llave que la abra a mi vuelta. En relación con este y con, bueno, pues con el miedo a perderle pues, el futuro, ¿no? y los recuerdos, está también otro poema que se titula Mirando atrás. Adelante. Dice: «A veces sueño que miro hacia atrás por si me he dejado algo en el camino. Otras veces miro el calendario de mi mesa por si no he pasado la página de ayer. Pero esta noche he soñado que quemaba la nave con la que buscaba, como Ulises, la vuelta a Ítaca, mientras las sirenas me llamaban desde la raya del mar». También hago referencia a veces pues, a mi tierra. Bueno, pues yo vivo en Lucena, pero no soy de allí, sino que nací en el norte de la provincia de Córdoba, en Los Pedroches, ¿no? En Pozoblanco. Sí. Y a veces pues recuerda a uno también en su tierra. Ahora pues llevo mucho, por causa de la pandemia, pues llevo bastante tiempo sin ir por allí, ¿no? Pero bueno, pues tengo muchos recuerdos, evidentemente, y algunos pues se plasman a veces, salen así de forma espontánea, ¿no? Como este: una tarde a solas. Contemplo la tarde dorada que se adormece a solas con mi sombra y mis recuerdos. La angustia rojiza del sol que huye esconderá pronto la herida de la encina seca que un día vislumbrara en los campos oscuros de mi tierra.
Los Pedroches es una zona de encina, de dehesa, y Una pues, zona bueno, preciosa. esa es una figura que aparece pues, de vez en cuando ahí. Y no quería dejar de leer se titula Foto fija, porque el que yo considero es el corazón del libro, donde, bueno, pues ahí se muestra al menos uno de los elementos fundamentales del mismo, ¿no? Y dice así: en la mente de la anciana hace frío. En sus manos temblorosas, cargadas de tiempo, tiene una foto. La mira con los ojos entreabiertos, grises, y busca en su memoria el instante en que esa gente, hoy perdida, anduvo a su lado. Bien, y para terminar de este poemario, pues voy a leer, si me lo permite, Por supuesto, es tu momento. el que tiene el título, el que le da título al libro, ¿vale? Cuando no tenga presente. Uh-huh. ¿De acuerdo? Que dice así: cuando todo mi presente se haya ido, me encontrarás sentado en una edad sin tiempo, recordando el nombre de la gente que ya me abandonó y olvidando el de aquellos que ahora me acompañan. Ya no mira el futuro que antes esperaba cuando hablaba a los míos, sin miedo al dolor del olvido. Cuando la esperanza derrotaba al tiempo que pasaba raudo sin casi contar los días. Ya nada encuentro en el presente que se marcha sin hacer ruido, ni en el futuro que nunca he de hallar. Solo en el pasado habré de encontrar un sueño envuelto en nubes blancas, mecidas por la brisa de aquellos que recuerden que un día fui hoy y viví un futuro, que de vez en vez hacía con mis manos, dibujando caminos y soñando palabras, buscando primaveras que habrían de llegar. Maravilloso. Como dije antes, pues voy a leer los haikus que hacen referencia al invierno, ya que estamos en ello. Y bueno, pues lo tengo abierto por la página donde está la ilustración de María José Muñoz, la que ha hecho pues, para este apartado. Y el primero dice así: cuando quieras. Escalofrío, noche blanca refleja alas dormidas. El segundo, danza de fuego, me adormezco soñando, cae la lluvia. Cielo dorado, domingo de pereza, la tarde cae. Calle repleta de colores brillantes en carnaval. Un día de estos, la golondrina vuelve, un día de estos. Brotan las flores en ramas del jazmín. Se va el invierno. Volverá el frío y por la madrugada será más blanco. En las encinas florecerá la escarcha de madrugada. Calle con hielo, camino de tu brazo con luz de invierno. Blanco de sal, hielo de la mañana sobre las losas. Pues, como se puede comprobar, pues son pequeñas imágenes recogidas en 17 sílabas de aspectos muy concretos de un momento y de un momento determinado, en este caso pues del invierno. Hoy que bueno, pues espero que quien tenga bien leer mi libro pues le guste. Desde luego que invita a la imaginación y de sentimiento, en definitiva. Pues Conrado, solo he de decirte que muchísimas gracias por haber tomado un poquito de tu tiempo y haber visitado esta salita, que la tienes aquí a partir de ahora para cuando gustes, que te auguramos tanto nuestros oyentes como un servidor todo el éxito del mundo de este libro y que nos sigas deleitando con tu arte y con tu talento muchísimos años. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y bueno, quiero darte las gracias por permitirme estar un ratito en tu rincón. Ya hemos tenido el gusto de compartir en persona en otros momentos. Espero que no mucho tiempo podamos volver a seguir compartiendo, no solo el rincón de la salita, sino bueno, pues unos buenos ratos de lectura y de escritura y de cultura en definitiva. Sea pronto. Muchas gracias. Un abrazo, cuídate mucho, adiós. Un abrazo, hasta pronto. El Rincón de la Salita, un espacio donde tu talento adquiere luminiscencia.
Y como digo siempre antes de terminar nuestro programa, tal vez no te sientas con fuerzas para cambiar el mundo, pero siempre las tendrás para dejar tu huella. Hasta muy pronto.